Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigo o amiga que me va a estar viendo en este video. Que el Señor te bendiga grandemente. En esta hora traigo una hermosa palabra para tu vida que se encuentra en Lucas 19, 1 al 10. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia allá arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amado hermano, amado amigo, vengo en esta hora trayendo esta hermosa palabra de este siervo llamado Zaqueo, este hombre queriendo ver a Jesús. Dice la palabra que cuando él vio que Jesús iba pasando por las calles, como él era pequeño de estatura, él se subió a un árbol sicómoro para verle. Y Jesús, de la distancia, quizás haber visto que Zaqueo, él se hizo ese esfuerzo para verle a él. Él vio cuando él se iba subiendo a ese árbol y dijo: este está necesitado de mí. Gloria a Dios. Dios, él vio nuestra necesidad. Y cuando vio Zaqueo, vio su corazón y no vio solo su apariencia, lo que él hacía, su trabajo. Así de misericordioso es Dios. Él mira nuestro corazón, nuestra necesidad, de qué padecemos nosotros. Él no vio cómo era Zaqueo, cuáles eran sus defectos, pero él vio la necesidad de él. Y en cuanto todos criticaron, dice la palabra del Señor, a este hombre llamado Zaqueo, murmuraban porque él era cobrador de impuestos, él le robaba a la gente, pero él hacía esas cosas porque no había tenido un encuentro con Jesús. Pero cuando Jesús vio la necesidad de él, esa emoción, dice que Zaqueo lo recibió con gozo cuando lo invitó a posar en su casa. Pero él se alegró cuando dijeron al pueblo que que Jesús estaba en la ciudad. Él se alegró, él se apresuró, él dijo: necesito ver a Jesús. Él hizo ese esfuerzo por ver a Jesús, y cuando él estuvo en ese árbol, Dios le vio. Jesús le vio y le dijo: bájate de ahí, que esta vez yo voy a posar en tu casa. Es necesario que yo pose en tu casa. Y él se alistó, él se dice que rápidamente él se apuró a recibir a Jesús en su casa. Él preparó todo. Él quizás dijo: voy a recibir al maestro. Él alistó lo mejor para Jesús. Y cuando Jesús moró en su casa, él le dijo: todo lo que yo he robado cuadruplicado, devolveré todo, porque Dios moró ahí, Dios llegó ahí, y ahí moró la salvación en él. Él restauró su vida. Este varón fue restaurado y él ya no robó más a la gente, él estaba haciendo lo justo. Entonces vemos que este hombre cambió cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, cuando Jesús llegó a su casa. Muchas veces, hermanos, amigos, muchas veces nosotros quizás fallamos, muchas veces quizás nosotros estamos atrapados entre tantas cosas porque nos hace falta ese encuentro verdadero con Jesús, que Jesús more en nuestra casa, que Él posee nuestra casa. Pero me refiero también a nuestra casa también físicamente, pero espiritual. Que preguntémonos en esta hora, preguntémonos nosotros mismos que si de verdad Jesús está morando en nuestra casa, está morando en nuestro corazón. Si Dios de verdad mora en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a estar cambiados, vamos a hacer lo correcto. Así como este siervo Zaqueo, este hombre que Dios cambió. Dios miró su necesidad y él vio y lo cambió a él, lo restauró. Y Zaqueo dice que gozoso se preparó a recibir al maestro sin importarle lo que la gente decía.
Y él era un hombre diferente. Así tu amigo, si tú quieres ver este ejemplo de este varón, mira, Dios es tan bueno y misericordioso que si tú te acercas a él, él te va a recibir, él te va a restaurar tu vida. Así como este hombre Zaqueo, él humildemente recibió a Jesús en su casa, hizo grandes cosas en su vida y él no le importó. A ti que no te importe lo que la gente diga de ti, si tú estás pasando tantas cosas en cuanto a la gente habla de ti y murmura, pero a ti que no te importe eso, porque la mirada tuya debe estar puesta en Cristo Jesús. A Zaqueo no le importó qué iba a pensar la gente de él cuando lo viera subido en ese árbol, que ya lo criticaron obviamente y dijeron ese hombre pecador, ese hombre ladrón que hacía en ese árbol. Pero a ti que no te importe lo que la gente diga de ti, que te importe lo que Cristo diga de ti, qué es lo que Dios tiene para ti, qué es el testimonio que la gente tenga de ti también importa. Pero si es en vano, si es mentira lo que la gente está diciendo, porque el corazón, el único que escudriña el corazón es el Señor. Y si tú estás bien delante del Señor, pero si tú verdaderamente estás buscando de Dios, Dios conoce tu corazón, y a ti que no te preocupe la circunstancia o lo que el pueblo o la gente diga de ti, que el Señor tiene el control sobre todo y el Señor es el único que restaura tu vida. Te invito a que busques del Señor, que no te rindas, que sigas buscando esta bendita palabra, porque Dios es el único que puede tomar el control de nuestras vidas. Él mora en nuestros corazones. Él quiere entrar y posar en tu casa y quedarse ahí. Dile: Espíritu Santo, mora en mi casa y no te vayas, porque el que mora en nuestras vidas, si Dios mora en nuestros corazones, en nuestras casas espiritual, nosotros tendremos paz, nosotros tendremos alegría, así como este hombre, él hizo el bien y sentía ese gozo al recibir a Jesús. Pero hay muchas circunstancias en cuanto a mucha gente, quizás Dios está hablándole y ellos no quieren hacer caso. Ellos no, en vez de recibir ese llamamiento de Dios, ellos más bien se resisten y se enojan y mejor dicen: yo por qué voy a ir a la iglesia, yo por qué voy a seguir a Dios si tantas cosas que paso en la iglesia. Pero eso no es el punto. La recompensa que tendremos al final, ese es el punto. Cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, ahí nada debemos de temer nosotros, porque si tantos siervos del Señor padecieron por causa de él, ¿por qué nosotros no hemos de padecer? A Zaqueo no le importó, él alistó su casa para recibir a Jesús y Jesús moró en su vida. En esta hora te digo, a ti que no te importe lo que la gente diga de ti, que no te importe la circunstancia, que no te importe lo demás, pon tu mirada en Cristo Jesús y Cristo Jesús hará la obra en tu vida. Confía en el Señor, porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos fuertes. Por nuestra propia humanidad no vamos a ser fuertes, pero Dios nos da la fuerza. Dios restaura nuestras vidas y Dios mora en nosotros y no tenemos necesidad de pedir más. Así que en esta hora te dejo con esta hermosa palabra y que el Señor te bendiga grandemente en esta hermosa hora.